Mis queridos hermanos en la fe, muy buenos días. Les habla el pastor Héctor Romero de la iglesia Ríos de Gracia y también como pastor misionero de la iglesia Ríos de Agua Viva, Comunidad Quichua en Colombia, en Medellín. Dándoles esta mañana un saludo, continuando aquí con nuestro discipulado eh, que trata sobre la paternidad bíblica. Cómo ser padres conforme al modelo de Dios y siendo fieles a nuestra cita diaria de tomarnos un cafecito con el Señor. Entonces estamos ya transmitiendo, esperando un momentico mientras los hermanos se van añadiendo a este conversatorio. Entonces un saludo muy cordial para mi hermana Carla, que ya llegó, a los hermanos que están ya conectándose, un saludo muy especial en nombre del Señor y un deseo de que su presencia esté en sus vidas, en sus hogares, en su familia, y que en medio de esta pandemia, que en medio de esta cuarentena por la pandemia del COVID-19, podamos estar en presencia del Señor y disfrutando de la gloria de Dios. Hemos sabido de hermanos que han pasado muy mal, que han sufrido depresión por causa del confinamiento, por falta de la costumbre de estar en casita. Entonces oramos por ellos, no les juzgamos, por supuesto, oramos por ellos, que el Señor derrame de su gracia sobre sus vidas y que les traiga la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, amados hermanos, vamos a orar por ellos también en esta mañana. Y ya habiendo entrado, está el hermano Alberto Guamán también. Muy buenos días, mi hermano Alberto. Saludos a toda tu familia. Qué bueno tenerte por este rumbo de el discipulado bíblico de paternidad conforme al modelo de Dios. Cómo criar a nuestros hijos como Dios manda. Entonces vamos a iniciar nuestro día, nuestra enseñanza, discipulado en oración. Amado Rey, Rey de gloria y de majestad, tú eres soberano, Señor, y tú nos has dado la vida del Evangelio, la predicación del Evangelio, mediante el cual recibimos la salvación y vida eterna, por lo cual tenemos la gracia y la oportunidad de entrar a tu trono celestial y en el nombre de Cristo Jesús presentar a ti nuestras oraciones, ruegos, súplicas, intercesión. Suplicando, Señor, que en esta mañana tú nos concedas estar delante de ti en oración, en alabanza, y también que nos permitas el conocerte a ti a través de tu palabra. Señor Dios, oramos por aquellos hermanos que están sufriendo dificultades económicas, dificultades de salud, también los hermanos que han caído en la depresión por causa del confinamiento, por causa de la cuarentena, otros por causa de las circunstancias que están pasando, sean económicas o de salud, y te suplicamos por ellos para que tú les bendigas y traigas tu gracia, derrames de tu amor sobre sus vidas y les traigas a paz. Señor, te damos muchas gracias porque a través de este tiempo nos has permitido estar en tu presencia, conociendo tu propósito y tu voluntad de ser padres conforme al modelo bíblico. Te damos muchas gracias, Señor, por el amor y la gracia que nos has dado, y deseamos que por tu Espíritu Santo, o mejor clamamos, que por tu Espíritu Santo podamos estar hoy delante de ti aprendiendo este discipulado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, como es costumbre, vamos a ir a nuestro texto base, de nuestro texto fundamental, en el cual estamos trabajando la paternidad bíblica, el modelo de paternidad bíblica, que es el modelo de Dios, y es Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina
y amonestación del Señor. Eso es lo que el Señor ordena a los padres. Ordena a los padres que criemos a nuestros hijos en la disciplina y en el temor del Señor. Entonces es lo que hemos venido viendo. Ayer vamos a hacer un breve recuento para los hermanos que ayer no estuvieron, que no vieron el video, los hermanos que se están integrando. Ayer vimos la acción paternal de Dios en la redención. ¿Qué fue lo que vimos? Vimos 3 puntos básicamente. En primer lugar, vimos cómo Dios creó al ser humano en santidad, en amor, en perfección, y lo creó totalmente preparado para vivir en el reino de Dios, para vivir el reino de Dios. Pero también le dio la capacidad de elección. Y en esa capacidad de elección vimos el segundo punto, que el primer hombre, nuestro padre Adán, cayó en el pecado. Él eligió el reino de pecado. Entonces vimos la gravedad del pecado, que el pecado no fue simplemente que se comieron una frutica. El pecado consistió en la desobediencia al Padre, en la rebelión contra la autoridad del Padre, en el ataque a la soberanía del gobierno, del reino del Padre, y a la codicia de poder, ese deseo de quitar al Padre de su reino. Entonces, eso es lo que sucede con nuestros hijos. Así se comportan nuestros hijos con nosotros, porque a partir de nuestro padre Adán, todos venimos con esa naturaleza pecaminosa que desobedece al Padre, que se rebela contra la autoridad del Padre, que ataca la soberanía al gobierno del Padre y que busca desplazar al Padre. Y veíamos que desde pequeños los niños quieren desplazar al Padre de su puesto paternal, para ellos ocuparlos, que sean ellos quienes mandan. Un saludito allí para la hermana Dilma. También para la hermana Emita allá en Argentina. Muy buenos días a todos los que están aquí. El Señor les bendiga. En tercer lugar, el tercer punto que vimos ayer fue la provisión de Dios en la redención, o para la redención de su hijo que pecó. Dios no lo condenó eternamente, no lo destruyó, sino que de una manera amorosa le proveyó de redención. Entonces es la acción paternal de redimir a sus hijos. Entonces vimos cómo Dios, sin consentir el pecado y sin evitar la gravedad del pecado, las consecuencias del pecado y el castigo por el pecado, el Señor aplica la redención. Entonces, en primer lugar, vimos cómo Dios confronta al pecador con su pecado. Dios confrontó a Adán y a Eva con su pecado, y también a Satanás. Y luego Dios aplica el castigo anunciado. Luego Dios provee el canal de comunicación para la restauración de la relación entre el Padre Santo y el Hijo, que ahora era pecador. Entonces Dios determina un proceso de redención, y determina un proceso que comienza en Génesis 3:15, anunciando el Evangelio, como lo veíamos, el protoevangelio, la primera vez que se menciona el Evangelio, hablando el Señor acerca de lo que iba a proveer, de la simiente de la mujer, iba a nacer un varón que le aplastara la cabeza a Satanás y que librara al hombre del pecado. Entonces Dios anuncia la redención y va llevando al ser humano por un proceso de redención. Y finalmente vimos que Dios provee y perfecciona la redención. Dios da la redención y perfecciona la redención. Hoy, ¿qué veremos? Hoy veremos la aplicación de esa redención, y es la acción paternal de Dios en el Evangelio.
la acción paternal de Dios en el Evangelio. Y vamos, les invito por favor a que vayamos al Evangelio según San Mateo. Evangelio de Mateo en el capítulo 4. En el capítulo 4 de Mateo y el versículo 17. Capítulo 4 de Mateo, versículo 17. Vamos a ver la acción paternal de Dios en el Evangelio. Amado Dios, te suplicamos que nos des la luz de tu palabra y por el Espíritu Santo el entendimiento de tu palabra para ser diligentes en poner por obra tu palabra. Dice el Señor así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, como ayer veíamos, Dios, el Señor, fue proveedor de la redención. Fue proveedor de la salvación. ¿Y cómo es proveedor de la salvación? A través de su Hijo Jesucristo. Entonces el Señor, desde el Génesis, da el Evangelio. Y Él tiene una acción paternal evangélica. Una acción paternal que anuncia las buenas noticias. Y ahí es donde vemos la definición del Evangelio, porque nosotros hablamos, preguntamos, por ejemplo, en una clase, en una escuela dominical, preguntamos: ¿quién sabe qué quiere decir la palabra evangelio? ¿Qué es el evangelio? Entonces inmediatamente alguien se para y dice: las buenas nuevas, las buenas noticias. Pero de allí no pasan. ¿Qué son las buenas noticias? Esto es algo que el pueblo evangélico hoy en día ya casi ni conoce. Se llama ser el pueblo evangélico, pero no sabe en qué consisten las buenas noticias que lo cobijan como evangélico. Entonces, ¿de qué se tratan esas buenas noticias? El Evangelio es la buena noticia del restablecimiento del reino de Dios en la vida del pecador. Esa es la buena noticia. Y el texto comienza, dice: desde entonces comenzó Jesús a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa que el reino de los cielos se ha acercado? Lo que significa es que el reino de los cielos estaba distante. Y Romanos 3:23 lo dice: por cuanto todos pecaron, ¿cuál fue la consecuencia? Están destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir que el reino de Dios está lejano. Que el reino de Dios, que fuimos separados del reino de Dios. Que empezamos a vivir como pecadores a partir de nuestro padre Adán. Empezamos a vivir bajo el gobierno, bajo el reino del pecado. Y a pesar de que pareciera que el reino de pecado fuera muy agradable, porque el reino del pecado en cierta forma satisface nuestros sentidos, o inicialmente satisface nuestros sentidos, pero infortunadamente el reino de pecado nos somete a una terrible esclavitud, a un terrible sufrimiento, a una terrible locura, a una terrible ceguera, a una terrible enfermedad, pero lo peor, a una terrible muerte y a un terrible destino, que es el infierno. En esta vida, bajo el reino del pecado, vivimos en un infierno, pero ese infierno es una pequeña muestra, es una pildorita de lo que va a ser el infierno eterno. Entonces, la mala noticia se origina allí en Génesis capítulo 3, cuando nuestros primeros padres caen en pecado, y a través de nuestros primeros padres, por ser la cabeza federal, toda la humanidad queda perdida en el reino del pecado. Bajo el reino del pecado, bajo el reino del sufrimiento, del dolor y lo peor, de la muerte eterna en el infierno. Entonces, ahí comienzan ahí comienza el Evangelio. El Evangelio parte de la mala noticia de que el hombre ha pecado. Entonces, vamos a alterar el orden de los factores
en el versículo que estamos observando. Entonces dice, yo diría, por ejemplo, podríamos decir, dado que el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Entonces, las buenas noticias es que el reino de los cielos se acercó, que a pesar de la gravedad de nuestro pecado, el reino de los cielos vino, bajó de los cielos. Es el reino de Dios bajando de los cielos para venir a nosotros. Ahora, cuando el Señor dice arrepentíos, ¿qué está diciendo? Está hablando de una transformación radical del ser. El arrepentimiento habla de una transformación radical del ser, debido a que el reino de los cielos ha venido, afecta de tal manera nuestra vida que produce una transformación radical, una transformación total, nos transforma de raíz. Para muchas personas, para la gran mayoría de evangélicos de nuestro tiempo, de creyentes, cristianos, para la gran mayoría el evangelio es un cambio de vida. La Biblia no nos habla de cambio de vida. El Señor Jesucristo no vino a cambiarnos la vida. Voy a explicar un poquito la forma como es un cambio de vida. Un cambio de vida sería que estar pobre y pasar a ser rico. Pero Dios, el Señor Jesucristo, no es un banco ni una lotería para venir y cambiarnos la vida de pasarnos de pobres a ricos. Es más aún, en muchos casos históricos, hombres que eran muy ricos se despojaron de sus riquezas. No podemos decir que se volvieron pobres, sino que se despojaron de sus riquezas materiales para recibir la gran riqueza, el gran tesoro del reino de Dios. Como lo dice la parábola, ¿no? Que va el hombre y descubre un tesoro y vende todo lo que tiene, compra el terreno y se hace al tesoro. Así muchos hombres, comenzando desde el apóstol Pablo, comenzando desde Mateo. Mateo fue un hombre que abandonó todo su sistema de vida y su sistema de riquezas y entregó dinero para que se sirviera al evangelio. Entonces, hermanos, el asunto no es cambiar la vida de pobre a rico. Tampoco se trata de cambiar la vida de enfermo a sano. Muchas personas predican un evangelio para sanidad del enfermo. Esto no es realidad, esto es mentira. Sí, es cierto que Dios tiene la potestad de sanar enfermos, que Dios en su gracia y misericordia sana enfermos. Esto es cierto, yo lo creo. Yo he sido sanado por Dios de muchas de mis enfermedades, pero fui sanado de la peor enfermedad, la enfermedad del pecado, la pandemia del pecado. Entonces, no es verdad que Dios nos cambie la vida pasándonos, en el evangelio pasándonos de enfermedad a sanidad. Y así muchas otras cosas. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es una transformación radical de nuestro ser. ¿Y en qué consiste pasarnos en producir esa transformación radical del ser? Nos transforma de naturaleza. Y lo primero que nosotros vemos en la naturaleza humana caída es el pecado, porque eso fue lo que hizo nuestro padre Adán. Entonces, lo primero que hace el evangelio es transformar radicalmente al ser, pasándolo de un pecador, de ser un pecador, volvemos a esto del ser y del hacer, de ser un pecador a ser un santo, de ser un pecador a ser un santo. El Señor no nos pasa de ser un pecador a ser una persona moralmente aceptable. Él no hace un cambio de vida, de que yo era borracho y ahora soy sobrio. No, el Señor no hace eso. El Señor transforma una naturaleza. Yo era borracho porque era pecador. La borrachera, el vicio, la adicción a la embriaguez, a las drogas, al alcohol, a la sexualidad impura, a la codicia de dinero, al rechazo a Dios, todo esto es generado por una naturaleza. Y esas son las consecuencias, esas son las obras del pecado, que nosotros la vemos en Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, 16 a 22.
las obras del pecado, las obras de la carne. Eso es una consecuencia de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces el Señor no nos saca de ser de estar pecando o de cometer inmoralidades a pasar a ser una persona moralmente aceptable. No, el Señor nos transforma de una naturaleza pecadora a una naturaleza santa. A una naturaleza santa, obrada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, antes éramos pecadores, ahora sois santos, dice el Señor. Ahora somos santos. Nos pasa de muerte. Nosotros estábamos muertos. La palabra de Dios dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces nos pasa del estado de muerte a un estado de vida eterna. Entonces, la obra del Evangelio es una obra de transformación radical de Dios. Y en tercer lugar, el texto nos habla que el reino de los cielos se os ha acercado. ¿El reino de dónde? De los cielos. El asunto del Evangelio es un asunto trascendental. Es un asunto que va más allá de esta vida, que va más allá de este cuerpo, de esta carne, de este sistema que estamos viviendo, el sistema llamado mundo. Entonces, el Señor nos habla de que viene el reino de Dios, ha venido a nosotros. Hermanos, eso es lo que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. Eso es lo que debemos hacer con nuestros hijos, enseñarles el Evangelio. Dios, el Señor, tuvo una acción paternal, o tiene una acción paternal con nosotros, de darnos el Evangelio. Y Él nos muestra qué es el Evangelio. Y nosotros tenemos el santo deber como padres de llevarles a nuestros hijos el Evangelio. Hermano, la tarea más importante de tu vida como papá, como mamá, no es darle a tu hijo una gran universidad para que sea un gran profesional. No. La función tuya no es formar a tu hijo para que sea un gran comerciante o para que sea un gran mecánico, no. O un gran chofer de carro, no. Esa no es la función tuya como padre. Como padre, Dios te ha dado una función. Dale el Evangelio a tu hijo. Pero el verdadero Evangelio, las buenas noticias de Dios, que enfatizan en el restablecimiento del reino de Dios en la vida del pecador, que enfatizan en la transformación radical del ser del pecador, y que enfatizan en que hay un objetivo trascendental, un objetivo que trasciende esta vida, esta carne, este mundo. Ahora, ¿cómo hace el Señor su acción paternal del Evangelio? En primer lugar, el Señor anuncia el Evangelio. El Señor anuncia el Evangelio. Desde Génesis 3:15 viene anunciando el Evangelio. Cada mañana anuncia el Evangelio. Y el Señor lo anuncia de dos maneras: verbal y ejemplar. El Señor habla del Evangelio de manera verbal. Lo predica, lo anuncia, lo envía a través de los profetas. Anuncia la venida del Redentor, anuncia la salvación para el pueblo de Israel, anuncia la salvación para las naciones de la tierra. En todo el Antiguo Testamento vemos el anuncio del Evangelio, la preparación del Evangelio, la preparación de todo. El Señor va preparando todo para que venga el Evangelio. El Evangelio no es un predicamento, el Evangelio no es una religión. El Evangelio es una persona, la persona del Señor Jesucristo. Ha venido el reino de Dios. ¿Cómo ha venido el reino de Dios? Bueno, en la persona del Rey. En la persona del Rey. El Rey personalmente ha venido a establecer su reino, donde el hombre había entregado el reino a Satán. Tomémonos un tintico y saludamos al hermano John Jairo, al hermano John, hay otro hermano Rubén que también estuvo aquí en nuestra reunión, a la hermana Crucecita, un saludo, y tomémonos un tinto
seamos amigos. Entonces el Señor hace un proceso de anuncio del Evangelio y preparación para la venida del Evangelio. Y lo hace en dos formas, lo hace verbal y lo hace de manera ejemplar. Él da figuras. Por ejemplo, el arca de Noé y Noé son figuras del Evangelio. Por ejemplo, el arca del pacto, el pueblo de Israel en el desierto, todo el pueblo de Israel son figuras del Evangelio. Moisés, Josué, algunos siervos son figuras, son modelos del Evangelio. Entonces el Señor está anuncia el Evangelio en manera verbal y en manera ejemplar, a través de ejemplos. Él mismo como ejemplo, sus siervos como ejemplo, y toda la providencia de Dios en el Antiguo Testamento muestran el Evangelio de nuestro Señor. Asimismo, nosotros como padres tenemos el santo deber de anunciar a nuestros hijos el Evangelio de dos formas. En primer lugar, el Evangelio verbal. Nosotros debemos predicarle a nuestros hijos el Evangelio. Nosotros debemos diariamente nutrir a nuestros hijos con el Evangelio, anunciarles el Evangelio en esos tres aspectos, en esos cuatro aspectos: las buenas noticias que comienzan en una mala noticia, el énfasis en el restablecimiento del reino de Dios, la transformación radical del ser y el objetivo trascendental del Evangelio. Con estos cuatro elementos debemos predicarle el Evangelio a nuestros hijos, y no solamente de manera verbal, sino también en manera ejemplar. Que ellos vean figuras por las cuales se dirijan hacia el Evangelio. Así como nuestros antepasados, los judíos, el Señor les dio figuras para que siguieran el Evangelio, y eran unas figuras muy distorsionadas. A nosotros nos ha dado ya a Cristo una realidad, la realidad del Evangelio en nuestras vidas, y nosotros no damos a nuestros hijos una figura distorsionada. Nosotros damos ya a nuestros hijos una figura real. ¿Y cuál es esa figura real? La acción de nuestras vidas. Entonces, en nuestro hogar debemos predicar el Evangelio de manera verbal y de manera ejemplar. Eso me hace recordar personas que han llegado a la conversión porque una sirvienta o un empleado, un esclavo, a través de la historia, ha predicado el Evangelio sin palabras. No ha dicho nada, pero su vivencia ha conducido a las personas a indagar sobre la fe que nosotros tenemos. Y cuando se nos indaga sobre la fe que nosotros tenemos, ahí predicamos verbalmente. Hay muchas personas que se las pasan predicando y predicando verbalmente, pero su vida no es un ejemplo. Padres que le predican a sus hijos el Evangelio, un Evangelio legalista, un Evangelio de normas, un Evangelio moralista, y todos los días les predican: y es que usted tiene que ser, y es que usted tiene que ser, y es que usted tiene que levantarse temprano a orar, y es que usted tiene que leer la Biblia, y es que usted se tiene que comportar bien, pero en la relación con su esposa o con su esposo están en choques, en fricciones constantes. ¿Qué ven los hijos? ¿A un hipócrita? ¿A una hipócrita? ¿Ven a un padre desesperado con codicia de dinero? ¿Qué ven en su padre? A un hipócrita.
Disque evangélico con codicia de dinero y así otros pecados. Entonces, padres que predican un evangelio verbal, pero no vivido, un evangelio no práctico, no hecho una realidad en nuestro hogar diario. Y nuestros hijos necesitan ver de nosotros el evangelio predicado con nuestros labios y vivencial, experiencial, que nuestros hijos experimenten el evangelio en nosotros, sus padres. Que vean una mamá verdaderamente evangélica, una mujer virtuosa como la de Proverbios 31. Que vean a un padre temeroso de Dios, piadoso, que es un pastor del hogar, un sacerdote del hogar. Y ese es el tema que Dios mediante veremos ya mañana. Los oficios paternales en la redención. Así como nuestro Señor dio oficios para la redención, entonces también nosotros como padres tenemos esos oficios. Ahora, otra de las características del proceso del evangelio es que fue dado, es ofrecido, ha venido en la persona de Cristo. ¿Cómo vamos nosotros a llevar a nuestros hijos al evangelio? Dándoles el evangelio que ha venido. El evangelio ha venido y se ha establecido. Entonces, el evangelio debe estar en nuestra casa. Nuevamente, de manera verbal y de manera vivencial. Nuestra casa debe ser una casa del evangelio. Una casa en donde siempre están las buenas nuevas, en donde se ha establecido el reino de Dios, en donde cada uno de sus miembros han sido transformados radicalmente en su ser y en donde siempre se tiene el objetivo trascendental. Entonces, el evangelio es ofrecido, pero de igual manera, el evangelio fue dado, fue comunicado y fue recibido. Y no quiero decir hoy ninguna herejía respecto a recibir el evangelio, porque algunos dirán, no, pero es que nosotros creemos que no se recibe a Cristo. Bueno, la realidad es que si nosotros nos vamos al evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11 dice, 11 y 12 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Hermanos, el evangelio debe ser recibido. Cristo debe ser aceptado en nuestros corazones. Entonces nosotros debemos, pues primero examinar si ya hemos aceptado al Señor Jesucristo, si ya hemos recibido el reino de Dios y si ya aceptamos el reino de Dios. Porque ahí es donde está el 50% del problema. Que nosotros pretendemos darle a nuestros hijos el reino de Dios, que nuestros hijos reciban a Cristo, cuando en nuestras vidas no hemos recibido a Cristo. Entonces es menester que nosotros hayamos recibido a Cristo para que nuestros hijos reciban a Cristo. Y debemos vivir en Cristo y comunicarles a Cristo a nuestros hijos, porque es lo que hay dentro de nosotros. Y ese evangelio fue confirmado y ha sido confirmado a través de 2000 años de historia de la iglesia. Entonces primero el Señor lo trae a través de Cristo, Él ejecuta el evangelio, el Espíritu Santo viene y aplica el evangelio, y desde la iglesia apostólica hasta nuestros días ese evangelio ha sido confirmado una y otra vez. Y esto nos indica la constancia, la persistencia de Dios en el evangelio, pero esto también nos convoca a que nosotros seamos persistentes en el evangelio. A pesar de que tu hijo tenga 25, 35, 55 años, tú debes seguir hablándole del evangelio.
Tú lo debes seguir conduciendo al Evangelio, le debes pedir cuentas del Evangelio. Gloria a Dios por eso. Que hoy podamos ser padres que podemos transmitir, comunicar y confirmar el Evangelio una y otra vez. En las consejerías a nuestros hijos, como padres, los primeros consejeros de nuestros hijos. Y debemos confirmarles el Evangelio cada día, cada comunicación. Yo me comunico con mis hijos, digamos, 1 o 2 veces semanales. Pues yo tengo que comunicar, confirmarles el Evangelio, recordarles el Evangelio, para qué fueron traídos por Dios al mundo. Padres, madres, su principal deber como padres creyentes, su principal ministerio en este oficio paternal y el ejemplo que nos da el Señor es: predíquenle el Evangelio a sus hijos. Constantemente, permanentemente. Esto no se acaba. Esto es un trabajo de toda la vida. Como lo veíamos en una enseñanza anterior. La paternidad es todos los días. Entonces, es tu deber, a diario, por toda la vida, predícale el Evangelio a tus hijos. Pero predícale un Evangelio verbal y un Evangelio vivencial. Que tus hijos puedan ver en ti que estás viviendo el Evangelio. Y esto yo creo que debe ser tema de una serie de enseñanzas. La realidad del Evangelio en nuestras vidas. Porque nosotros decimos ser santos, pero también decimos ser pecadores. Vivimos en santidad, pero también en pecado. Decimos vivir el gozo de Dios, pero a veces andamos en la amargura del ser humano, del mundo, de la tristeza mundanal. Decimos estar en paz con Dios, pero vivimos en plena contienda con los hombres. El Evangelio es una vivencia. Decimos tener el fruto, producir el fruto del Espíritu, de ser perseverantes, pero somos inconstantes en muchas cosas. Entonces, hermanos, el Evangelio debe ser vivido en el hogar para que nuestros hijos vean, escuchen y vean el Evangelio, sea un Evangelio práctico. Ahora, ¿cómo hemos nosotros de predicar el Evangelio a nuestros hijos? ¿Cómo predicar el Evangelio a nuestros hijos? En primer lugar, los padres debemos evidenciar la naturaleza caída de nuestros hijos. Debemos ser conscientes de que nuestros hijos han nacido en una naturaleza caída. Como lo tratábamos ayer, ellos no son angelitos, ellos no son principitos. Es un error que hoy en día se comete terriblemente. Yo creo que es la influencia de las películas, las influencias de la literatura, las influencias del mercantilismo de nuestros tiempos, que está haciendo que nuestros hijos sean reyesuelos. ¿Y qué estamos haciendo con nuestros hijos? Los estamos desplazando del lugar de Dios. Ese lugar de rey solo le corresponde a uno en el hogar: Dios, el Señor Jesucristo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es el rey del hogar. Nuestros hijos no son reyesuelos. Y hay padres que equivocadamente han criado a sus hijos como reyesuelos. Y reyesuelos modernos. Reyesuelos hollywoodescos del cine. Reyesuelos que nacen en cuna de oro. Tienen 10 nanas. Como Ricky Ricón, la famosa película, vieja película. Ricky Ricón, ¿no? Con todos los lujos y todos los caprichos. ¿Qué están haciendo? Un demonio. Una persona llena de ego, llena le están cultivando su maldad, le hacen fiestas por todo. No, Señor. Si nosotros miramos cómo eran los hijos de los reyes, de los tiempos de los reyes,
eran hijos que tenían que salir a la guerra, eran hijos que eran entrenados en el ejército, eran los primeros que iban al ejército. Hoy en día, ay, que el hijo del presidente vaya al ejército, no. Que el hijo del rey vaya al ejército, no. Ay, si el hijo del rey va al ejército, entonces hay que ponerlo guardiado con una cohorte de soldados que le protejan. No, Señor. En la Biblia vemos padres que llevaban a sus hijos a la guerra y los ponían al frente, ellos iban al frente de guerra. Y debemos enseñar a nuestros hijos desde pequeños a enfrentar la guerra espiritual que estamos viviendo. Entonces, hermanos, no podemos criar a nuestros hijos como reyesueles, dándoles todo lo que quieren. Ellos se abrieron la boca y es que yo quiero tal cosa y uno se mata por darles esto. No, Señor. En el hogar ellos no son reyesuelos. En nuestro hogar el Rey de Reyes y Señor de Señores debe ser Cristo. Cuando tú pongas a tus hijos de reyesuelos, vas a tener graves problemas. Y si has puesto a tus hijos de reyesuelos, debes arrepentirte y debes ponerlos en su lugar. Ellos son hombres en una naturaleza caída, necesitados de redención. Ellos son hombres destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, evidencien la naturaleza caída en sus hijos. Hágansela saber. En palabras, en predicación y en obras, en vivencia. Y háganles ver las consecuencias de su pecado. Evidencien el pecado en sus hijos y háganles ver las consecuencias de su pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado del hombre? Está destituido de la gloria de Dios. Está perdido, por eso el hombre sufre. Como padres debemos enseñarles a nuestros hijos que cuando ellos pecan, Dios los castiga y sufren. Sufren porque son destituidos de la gloria de Dios. Ahora, les evidenciamos su naturaleza caída, pero también tenemos que hacerles saber que su mayor necesidad es el evangelio de redención. ¿Qué es lo que necesita el pecador? Redención. Entonces debemos crearles a nuestros hijos la necesidad de redención desde pequeños. Ellos deben saber su necesidad de redención. ¿Y cómo lo hacemos? Conduciéndolos siempre a Cristo en oración y que ellos sepan que ellos necesitan venir a Cristo, que es una necesidad vivir en la redención. Y ellos lo aprenden de nosotros. Si nosotros le enseñamos a nuestros hijos la piedad, le enseñamos la fe, ellos están viendo la necesidad de la redención. En segundo lugar, condúceles al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un giro de 180 grados en la vida del pecador. El pecador va rumbo al pecado y el arrepentimiento es un giro para retornar a la santidad. Entonces es lo que nosotros debemos hacer con nuestros hijos al enseñarles el arrepentimiento. Hacerles saber que su camino de pecado los conduce a la muerte y que deben arrepentirse, o sea, hacer un giro de 180 grados que los retorne a la casa del Padre, porque eso es lo que hizo el Evangelio. El Evangelio vino a retornarnos a la casa del Padre. El Señor Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces lo que hace el Señor es darnos un giro, un retorno al gobierno de Dios, un retorno al reino de Dios. Eso es lo que es el Evangelio. Entonces nosotros debemos conducir a nuestros hijos al arrepentimiento, enseñarles que su camino de pecado es camino de muerte y que necesitan arrepentirse, que deben arrepentirse. Y el arrepentimiento no es simplemente llorar, a dolerse por su pecado, sino debemos enseñarles que debe ser un giro de retorno al gobierno de Dios. La palabra arrepentíos en el griego significa una transformación, un cambio en la manera de pensar y en la manera de vivir. De hecho, hay una Biblia que así lo expresa. Creo que es la versión, una nueva de las versiones. Dice:
y cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de los cielos ha llegado. Hay que cambiar la manera de pensar y de vivir. Hay que llevarlos a nuestros hijos a un pensamiento renovado en Cristo. ¿Por qué? Porque todo comienza aquí en el pensamiento. Y el pensamiento de nuestros hijos no es una tabula rasa. Ellos ya vienen con unos pensamientos naturales de pecado. El pensamiento de nuestros hijos es un pensamiento que tiene más en dónde trabajar. Entonces nosotros trabajamos en el pensamiento de nuestros hijos, transformándoles en su manera de pensar, que conduce a una transformación en su manera de vivir. ¿Y qué es transformación? ¿Qué es cambiar la manera de pensar y de vivir? Es cambiar la manera de pensar personal a la manera personal del pensamiento de Dios. Es conducir a nuestros hijos a pensar como Dios piensa. Pero la pregunta es, si yo como padre no pienso como Dios piensa, ¿cómo voy a conducir a mis hijos a que piensen como Dios piensa? Por eso debemos enfrascarnos en la Sagrada Escritura, hermanos, para conocer cómo piensa Dios. Por ejemplo, ¿qué estamos enseñando a nuestros hijos en este tiempo de coronavirus, en este tiempo de estar confinados, de estar en cuarentena? ¿Qué piensa Dios de esto? ¿Y qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿Qué piensa Dios de esto? En nuestras necesidades, en nuestras dificultades, en no poder salir a caminar al parque, en no poder salir libremente a comprar un medicamento, un mercado. Entonces, hermanos, ¿qué piensa Dios? Ese pensamiento lo debo conocer yo para transmitírselo a mis hijos. Entonces soy yo el primero que, como padre, la madre en el hogar, los dos padres unidos estudiando la palabra, le van a enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Se la van a leer, se la van a explicar. ¿Cómo va a conocer el padre el pensamiento de Dios si no va a la iglesia, a las predicaciones donde el pastor les expone el pensamiento de Dios? ¿Cómo va a saber el padre los pensamientos de Dios si no estudian los discipulados? Discipulados de nuevos creyentes, discipulados de liderazgo, en fin, tantos discipulados que ofrece la iglesia. De hecho, esto es un discipulado que damos gracias al Señor nos ha permitido. ¿Qué hemos hecho en este discipulado a propósito? Conocer el pensamiento de Dios acerca de su paternidad. ¿Cómo piensa Dios acerca de su paternidad? ¿Cómo piensa Dios acerca de nuestra paternidad? Eso es lo que hemos estado haciendo, hermanos. ¿Cómo podemos enseñarle a nuestros hijos el pensamiento de Dios si nosotros no lo tenemos en nuestra cabeza? Si no lo tenemos en nuestro corazón. Es menester que conozcamos el pensamiento de Dios para enseñarle a nuestros hijos el pensamiento de Dios. Para que nuestros hijos piensen conforme al carácter, al pensamiento de Dios, al propósito y voluntad de Dios. ¿Ven lo importante que es ser padres, hermanos? Ser padres no es sencillo. Ser padres es un trabajo supremamente difícil, por eso estamos sufriendo en nuestra paternidad. Pero, hermanos, qué bendición. En Cristo hemos tenido la redención y hemos venido al conocimiento de Dios. Entonces, hermanos, nosotros debemos llevar a nuestros hijos al arrepentimiento, conducirles a un permanente arrepentimiento, un cambio en su manera de pensar y de vivir. Cuando el pecado entra en nuestros hijos, debemos corregirlos. ¿Y qué es corregirlos? Llevarles al arrepentimiento, a que cambien su manera de pensar y de vivir. Porque los hijos, en su naturaleza caída, piensan pecaminosamente. Y si no hay unos padres que los redireccionen, que les hagan dar un giro de 180 grados en su manera de pensar y de vivir, pues, hermanos, ellos van a seguir camino del infierno, camino de la destrucción, camino del pecado. Entonces, hermanos, qué trabajo que debemos tener de conducir a nuestros hijos al arrepentimiento. Y en tercer lugar, el Evangelio aquí en Mateo capítulo 4 nos habla del reino de Dios. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿De qué se trata el Evangelio? El Evangelio es la transformación radical de nuestro ser
para vivir la eternidad con Dios. Es dejar la naturaleza pecaminosa. Dios nos libra de la naturaleza pecaminosa y nos da su naturaleza divina, nos hace participantes de su naturaleza divina para que nosotros vivamos en esta tierra felices y contentos. No, hermanos, para que nosotros vivamos la eternidad con Él. Ese es el propósito, y como lo veíamos en la clase, en el discipulado del plan de Dios, ese es el propósito de Dios. Entonces hacia allá debemos dirigir a nuestros hijos, proyectarles al objetivo trascendental del Evangelio. Hacerles saber que el objetivo de lo que nosotros les enseñamos, de lo que nosotros vivimos en nuestro hogar, de lo que nosotros establecemos como norma en nuestro hogar, del Evangelio de Dios, tiene un objetivo trascendental. Entonces, hermano, cuando tú vas a formar, a criar a tus hijos en la disciplina y en el temor del Señor, tú debes saber que en primer lugar tus hijos no son tuyos, no son tuyos, no te pertenecen, son de Dios. Por tal razón tú no puedes hacer con tus hijos lo que tú quieras. Es que yo quiero que como yo soy médico, mi hijo sea médico. O como yo no pude ser médico, mi hijo sea médico, ¿no? Es que yo quiero que mi hijo... Perdón, hermanos, se fue la señal, pero estamos de nuevo aquí. Gracias por su paciencia. Entonces, hermanos, les decía que nuestros hijos no son nuestros y que son de Dios y que nosotros no podemos hacer con nuestros hijos lo que queramos. Entonces yo no puedo hacer de mi hijo que si yo soy médico, que mi hijo sea médico. O que si yo no logré mi ilusión de ser médico, que mi hijo lo sea. No, hermanos. Tampoco es permitir, no, es que si mi hijo quiere hacer lo que se le dé la gana, allá él. No, hermanos. Si mi hijo se quiere casar con una mujer impía, o mi hija se quiere casar con un hombre impío, no, pues esa es su decisión. No, señor. Como padre yo tengo el santo deber de conducir a mis hijos a lo que Dios quiere que ellos sean. Porque mis hijos no son míos, mis hijos son de Dios. Ahora, tus hijos no son del mundo, son de Dios. Por lo tanto, no los enseñes en los rudimentos del mundo. No enfatices en los rudimentos del mundo. Debes enfatizar en las cosas de Dios. Tus hijos no son para este mundo. Nosotros tenemos este pecado de tener hijos para este mundo. Ya es muy poco los padres cristianos que tienen hijos para el reino eterno. Porque no comprenden que el evangelio, que el reino de Dios es el reino eterno. Entonces nuestros hijos no son para este mundo. No permitas que el mundo te los consuma. Dirígelos hacia la esperanza de la gloria eterna. Tus hijos son para el reino eterno. Por lo tanto, condúceles al reino eterno. Enséñales el reino eterno. Proyéctales para la vida celestial y eterna. Proyéctales para la vida celestial y eterna. Proyéctales para el cielo. Pero te tengo una mejor noticia. No solamente el cielo venidero, sino el cielo en esta tierra. Enséñales a vivir el cielo en la tierra. Pero hermanos, esto ellos no lo pueden recibir si tú no lo vives. Tú debes vivirlo. Y la exhortación para ti, Padre, hoy es: predícales el evangelio a tus hijos, pero vívelo. Predícales el evangelio a tus hijos, pero vívelo. Y esto es lo que voy a concluir. Ya he dado muchas aplicaciones, pero esta es la conclusión. El Señor tuvo una acción evangélica para con nosotros, sus hijos. Ahora nosotros como padres debemos desarrollar una acción evangélica hacia nuestros hijos. Predicarles el evangelio, pero darles el ejemplo del evangelio a través de nuestra vivencia. Predicarles el evangelio completo, no un evangelio falso, sino el evangelio verdadero y completo.
que nos habla de las buenas noticias partiendo de la mala noticia de ser pecadores, que nos habla del gobierno de Dios, del establecimiento del reino de Dios en la vida de nuestros hijos. Pero ellos no pueden establecer, sobre ellos no se puede establecer el reino de Dios si no está establecido sobre mí. Yo tengo que ser el ejemplo de ellos. Y en tercer lugar, yo debo predicarles el evangelio con los 4 elementos que tiene: las evidencias del pecado, el conducir al arrepentimiento, el establecimiento del reino de Dios en sus vidas y la esperanza gloriosa de la vida eterna en Cristo. Damos gracias a nuestro Señor por el tiempo que nos ha dado en este discipulado esta mañana. Bendecimos al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana porque por tu amor y por tu gracia y misericordia nos has permitido conocer tu pensamiento acerca del reino de Dios en nuestros hogares, en nuestra familia, acerca del evangelio predicado y dado y vivido para nuestros hijos. Enséñanos a vivir el evangelio y a predicar el evangelio para nuestros hijos. Recuérdanos que nuestros hijos no son nuestros, sino son tuyos, y que para ti los debemos formar, que cada cosa que hagamos en su favor lo estamos haciendo para que ellos se dirijan al reino de Dios. Ayúdanos, Señor, a sacar a nuestros hijos del mundo para que vengan al reino de Dios, a la vida del evangelio. Señor Dios, te suplicamos que nos lleves a ser como nuestro Padre, que nos predicó el evangelio, que estableció en nosotros el evangelio y que cumple en nosotros el evangelio. Así seamos nosotros también en nuestros hijos, predicándoles el evangelio, estableciendo el evangelio en nuestro hogar para que ellos vivan la vida del evangelio y proyectándoles hacia la gloria venidera que nos ofrece el evangelio. A ti y solamente a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, un saludo a don Alberto Guamán, a Petrona, nuestra hermana, a la Crucecita, a ver a quién la veo yo, a la hermana Angelilla, a la hermana Dilma, a todos los hermanos que han estado conectados. Muchas gracias. Muchas gracias por prestar atención. A John, y la hermana Gloria, a todos, a la hermana Emita, bendiciones a todos. El Señor le bendiga ricamente, que tengan un día lleno del evangelio. Que prediquen el evangelio, pero que vivan el evangelio. A Dios sea la gloria por siempre. Amén. Los amo en el amor del Señor y nos vemos mañana nuevamente, 9 de la mañana. Comenzamos nuestro discipulado de paternidad bíblica. Cómo ser padres conforme al modelo de Dios. Los amo en el amor del Señor. Un abrazo. Chao, chao.